Amén. Vamos a orar para así iniciar la predicación de esta mañana. Señor, te adoramos, te bendecimos, a tu nombre damos toda gloria y toda honra, Señor. Gracias te damos en esta mañana por Cristo, por la cruz. Gracias, Señor, por el sacrificio perfecto hecho en la cruz, por tu Hijo que nos salvó y nos hizo entrar, Señor, a tu reino. Gracias, Señor. Gracias porque en esta mañana nos podemos reunir con la finalidad de nosotros adorarte por medio, Señor, de todo cuanto hacemos, adorarte por medio de nuestras oraciones, adorarte por medio de nuestras alabanzas, adorarte por medio de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor, y adorarte por medio de la escucha reverente de tu palabra. Te pido que siga, Señor, en control en esa mañana y que sigas y hable a nuestras vidas, Señor, por medio de tu palabra, que podamos rumiarla, que podamos, Señor, hacer los ajustes que tengamos que hacer, Señor, para nosotros entender que nosotros, sin importar dónde nosotros estamos, nosotros vivimos y andamos, y tú eres la razón de ser de ello, y que nosotros debemos confiar en ti, confiar en tu providencia y confiar que tú vas a obrar y que tú vas a hacer conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. En esta mañana voy a concluir ya un ciclo de predicación que teníamos hablando sobre el Señor, sobre lo maravilloso que es el Señor. Y hoy quiero concluir esto con la oración de Ana. Vamos a ver cómo algunas aplicaciones sobre este texto de la oración de Ana en el capítulo 1 del primer libro de Samuel. Y vamos a estar viendo a enfocar algunas cosas, a aplicar otras y hacer algunos ajustes en algunas cosas que entiendo que tenemos que hacer para que podamos traer de este texto algunas enseñanzas. Vamos a hablar de oración. Y hablar de oración hoy en medio de una sociedad narcisista que no está centrada en Dios, sino que está centrada en sí misma. De hecho, por eso el nombre de que es narcisista, y tiene esta sociedad de hoy, tiene la oración en un lugar incorrecto, en el lugar que no debe estar la oración. Los creyentes han creído hoy que la oración es una especie de amuleto. Y es una especie de amuleto por medio del cual el creyente puede manipular a Dios, y así puede entonces el creyente lograr cosas por medio de la oración, haciendo que Dios haga lo que ellos quieren. Es como que la oración, la base de la oración, el fundamento de la oración es el hombre, somos nosotros y no Dios. La oración en sentido general, la oración se trata en sí de Dios, tiene que ver con Dios, y Dios es la razón de la oración, porque tenemos que concluir diciendo que la oración es un medio de gracia. Yo debo orar porque es un medio de gracia que el Señor ha provisto para la iglesia. Yo debo orar, pero yo no quiero orar. Y cuando oro y cuando siento el deseo y cuando me inclino entonces a orar, es porque ya Dios ha trabajado y Dios ha puesto el querer como el hacer por su buena voluntad. La oración es una señal de dependencia hacia Dios. Y yo procuro por medio de la oración ser guiado a su voluntad, o por lo menos debería ser así. Yo procuro o debería procurar ser fortalecido para yo, en ese ser fortalecido, yo aceptar la voluntad de Dios para mi vida, en este caso para determinado momento. A veces uno ora, uno confía en que Dios va a hacer. Y Dios va a hacer porque nosotros decimos que Dios va a hacer,
pero nos damos cuenta que oramos y no sucede. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado eso. A mí sí. Que yo he orado por algo y he visto todo lo contrario. Que yo me he emocionado, pero de tal manera, y he dicho, Señor, haz esto. Señor, yo quiero que tú hagas tal cosa, y yo me voy convencido de que Dios lo va a hacer, y me encuentro con que Dios no hace lo que yo digo, sino que Dios hace lo que es conforme a su voluntad y conforme a sus propósitos. Y yo recuerdo un día, yo viviendo en La Caleta, Braimi estaba embarazada de Dalia. Hace mucho de eso. Y Braimi estaba en la casa de Minerva, en la casa de su mamá abuela. Y no sé, no recuerdo ahora la razón, pero estábamos los dos para acá. Y Braimi me dice, vete para la casa que se van a entrar los ladrones. Nos van a robar. Ustedes saben que yo soy espiritual. Yo le dije, pero tú estás mal, muchacho. El Señor cuida la casa. ¿Qué es lo que te está pasando a ti? Yo recuerdo, sí, que yo oré algo parecido a esto. Lleno de fe. Yo dije, Señor, en el nombre de Jesús, cuida la casa, que no pase nada. Yo tenía la fe. Y yo tenía la seguridad que iba a ser así, que iba a pasar así, porque ya yo había orado con toda la fe del mundo. Cuando fuimos a la casa, se habían metido y se habían robado las 2 baterías. Pero ya yo había orado. El asunto es que ya yo había orado para que eso no sucediera, y sucedió. Yo pregunto, ¿me escuchó el Señor o no me escuchó el Señor? Pero otro día yo estoy en el muelle, mucho más atrás que esto. Estoy haciendo un trabajo ahí en el muelle de Sanssouci. Estábamos bajando una carga en el muelle. Los que me conocen bien saben que yo siempre he tenido complejo de Hall. Sí, a veces de Thor, pero de Hall. Y yo veo que están cogiendo lucha para bajar una linga que tiene como un seguro con algo de metal, que hay que bajarlo y no lo pueden hacer. Y yo voy lleno de fe y le digo, quítense que yo lo voy a soltar. Llegó Hall, le dijo, olvídense de eso. Y ellos le entraron un tubo para poder palanquearlo, y yo tenía que palanquearlo hacia acá. Y yo palanqueé. Y cuando yo palanqueé, el tubo me llevó con todo para allá y volvió para aquí. Cuando volvió para acá, me abrió aquí arriba. Pero antes de yo, cuando yo recuerdo que cuando yo cogí el tubo en la mano así, yo dije, en el nombre de Jesús. Ahí era que yo me sentía fuerte. Yo estaba así, era. Bueno, encima de la eja se me abrió eso ahí, el sangrero. Ahora había que coserme. El que me conoce también sabe que eso es un problema. Yo estaba llorando literalmente. Pero yo no estaba orando porque estaba partido, ni porque era porque yo sabía que me iban a coser. Me entraron al barco en el muelle y me agarraron como entre 10. Como entre 10 literal, como entre 10 me agarraron para poder coserme. Y al final me cuentan, porque yo no recuerdo el final, que me desmayé, terminé desmayando. Eso lo copié yo de un amigo por ahí. No se escuchó mi oración. ¿O qué pasó? Entonces así, y yo solo le digo eso de manera jocosa, pero así nosotros oramos en otras cosas mucho más serias, y oramos, no es que eso no era serio, porque yo era que estaba partido. Nosotros oramos y como que vemos como que Dios nos contesta. Y a veces hacemos oraciones extrañas.
oraciones que uno no sabe qué son. Porque la gente ha llegado a creer que las cosas van a suceder porque ellos dijeron que van a suceder. Y no nos detenemos a ver si lo que estamos pidiendo es o no es la voluntad de Dios. La gente cree que por ello decirlo va a suceder. Y la fuerza de la oración no está en cómo tú lo digas o la forma en la que tú lo digas. La fuerza de la oración está en Dios, en el Dios soberano que hace las cosas conforme a su voluntad. Jesús oró en Getsemaní. Y Jesús en Getsemaní dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero yo le pregunto, ¿pasó? Él dijo: pero que se haga tu voluntad. Lo que Jesús pedía o lo que Jesús pidió no sucedió. Ahora, ¿por qué no sucedió? Yo recuerdo que hace unos cuantos años atrás, cuando yo leía y estudiaba esto de Getsemaní, yo me sentía aliviado y decía: yo no soy el único que no le contestan. Yo no soy el único que le guardan silencio. No, yo le pregunto, ¿era que Jesús no tenía fe? ¿Usted puede decir eso? No. ¿O era que Jesús estaba pidiendo mal? O usted puede decir, no, lo que pasó fue que Jesús debió darle tal entonación cuando lo dijo para que él se pueda creer, porque hoy se ha llegado a creer que el que Dios obre para Dios hacer cualquier cosa va a depender de cómo y de mi actitud, como yo asuma eso, como yo crea eso, porque al final radica en mi narcisismo y no es así, radica en el poder de Dios, pero Dios lo va a hacer conforme a su voluntad. Y tenemos que concluir diciendo que nadie como Jesús. Absolutamente nadie como Jesús. Jesús es excelso, Jesús es Dios. Y con eso se resume todo. Simplemente no era la voluntad del Padre. Nuestras oraciones, el Señor la va a contestar todas, con un sí o con un silencio. Y el silencio puede significar no, o puede significar espera, pero siempre serán contestadas. El silencio dice que aún no es la voluntad de Dios, o que no es la voluntad de Dios. Pero vamos a nuestro texto. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Vamos a ir leyendo algunos textos, aplicando algunas cosas y seguimos. Dice el versículo 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y aquí dentro, parte del contexto de esto, los hombres en Israel, sin importar dónde estuviesen, ellos tenían que asistir a 3 grandes fiestas anuales en el santuario central. El Cana, que es el esposo de Ana, asistía con regularidad a estas fiestas con Ana y con su otra esposa Penina. Y se hacía un sacrificio de paz. Y parte del sacrificio de paz se le entregaba, en este caso a Elcana se le entregaba parte del sacrificio y él compartía con sus 2 mujeres, pero como Ana no podía tener hijo, su rival lo que hacía era que la humillaba y Ana se deprimía y no comía, no quería comer por la provocación de Penina. Mire como le dice Ana a su esposo en el versículo 8. Elcana a su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos?
Elcana amaba a su esposa y él trata de consolar a su esposa, pero ella estaba muy triste por tal afrenta. Porque en el contexto histórico en el que se desarrolla esto, Israel, el pueblo de Israel entendía que una mujer sin tener hijo era porque Dios no había aprobado ese matrimonio, y esta era una de las bases que usaba Penina para humillar a Ana. Era una especie de castigo para Ana esto, y esto consumía el corazón de Ana de tristeza. No importaba lo que su marido le decía. Su esposo le decía: yo te amo y yo te soy mejor que 10 hijos. Sí, pero yo quiero uno. Yo te amo, yo te soy mejor que 10 hijos. Sí, pero es un hijo que yo quiero, no un esposo. Ya tú eres mi esposo, es un hijo que yo quiero. Y esto tenía a Ana triste, turbada. Y ¿qué haríamos nosotros en medio de una dificultad donde nosotros no sabemos qué hacer, no sabemos cómo solucionarla? ¿A dónde acudimos nosotros cuando tenemos dificultades? ¿A dónde acudimos nosotros cuando tenemos crisis, cuando tenemos problemas, cuando las situaciones son tan difíciles que nos causan depresión, que nos entristecimos, que nos ponemos tristes, cuando la situación es tan dura que nosotros no hacemos más que llorar? ¿A dónde vamos? ¿A quién acudimos? ¿Sobre quién nosotros lloramos? Y Ana, en medio de su dolor, va al Señor, acude al Señor en respuesta a su crisis. Ella quiere una solución, ella quiere que esta crisis que ella tiene de no tener hijos y esto que la está consumiendo se pueda detener. Y Ana sabía que el único que podía hacer que suceda esto es el Señor. Entonces Ana va donde el Señor a buscar ayuda. Y mire, dice el versículo 10, que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Bueno, ella estaba destrozada. Era estéril. Eso no solo que era estéril, sino que la otra esposa de Elcana tenía hijos y eso a ella la torturaba. Una persona sin fruto, que era como ella se veía. Y en el contexto cultural de Israel era una deshonra, como ya he dicho. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros en medio de nuestras dificultades? ¿Qué deberíamos nosotros hacer en medio de nuestras dificultades? ¿Qué deberíamos nosotros hacer en medio del dolor cuando los demás nos están señalando, como sucedía con Ana? Como cuando los demás, igual que Ana, nos dicen cosas solo para provocarnos, y nos las dicen a veces siendo verdad y a veces siendo mentira. Cuando es verdad, ¿qué hago? Y cuando es mentira, ¿qué hago? ¿Qué hacer cuando llega el sentimiento de culpa? Bueno, Ana nos acaba de dar a nosotros la receta: ir a Dios en oración, ir a Dios en oración y derramar nuestra alma ante el Señor. Vamos a Dios, vamos a clamar al Señor y vamos a depositar nuestra carga en Él. Él ya dijo en Jeremías: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El que te vea llorar por una situación solo podrá decir: bueno, es porque el Señor se ha alejado de él, es porque el Señor se ha alejado de ella. Mira, está como está porque su condición pecaminosa el Señor le abandonó. O es que el Señor le está castigando, o el Señor le está haciendo pagar por algo que hizo. Es por eso que está como está. No sé si ustedes recuerdan a los amigos de Job. Eso fue lo que hicieron los amigos de Job. Cuando llegaron, comenzaron a acusar en base a lo que sus ojos estaban viendo y no se detuvieron a pensar qué estaba haciendo Dios o qué Dios podía estar haciendo. Y luego al final entonces vemos cómo el proceso termina beneficiando a Job, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien.
Por eso Job puede decir al final, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y el proceso va a hacer que nosotros nos acerquemos más al Señor. El proceso va a hacer que nosotros dependamos más del Señor. Y el proceso va a hacer que cuando llegue lo que nosotros estamos pidiendo, nosotros podamos estar siempre agradecidos por la misericordia del Señor. En el proceso seremos más dependientes. Y vamos a ser más dependientes en la medida en la que nosotros descansemos en su gracia. En el proceso nosotros no seremos destruidos, porque el proceso no es para destruirnos. El proceso es para nuestro crecimiento espiritual. Lo que pasa es que en el momento de las situaciones nosotros no lo vemos. Mientras pasamos por situaciones nosotros no lo vemos. Pero una vez concluye el proceso, concluye la situación, entonces nosotros entendemos y nosotros vemos que nunca estuvimos solos, que el Señor siempre estuvo ahí, que nunca estuvimos solos en medio del proceso, que el Señor siempre estuvo ayudándonos y dándonos la fuerza suficiente para nosotros poder llegar hasta hoy. Siempre el Señor ha estado con nosotros en medio de cualquier situación, aunque nosotros no podamos verlo en el momento. La mejor salida a las crisis siempre será ir al Señor, descansar en el Señor, en los procesos, dejar que el Señor obre conforme a su voluntad y nosotros sentarnos a esperar en su misericordia. Porque no deberíamos hacer más que orar, presentar nuestras situaciones y decir como Jesús: quiero una alternativa, pero que se haga tu voluntad. Señor, mira, esto es lo que yo quiero, pero que se haga tu voluntad. Señor, esto es lo que yo deseo, ardientemente mi corazón desea esto, pero que se haga tu voluntad. Hay gente que ora y hay gente que cuando ora no sabe a quién está orando. No le están orando a un canchanchan. Es al soberano del universo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. No es a un igual que le están orando. Y como no es a un igual, es al Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces nosotros debemos respetar a la persona de Dios, que es a quien estamos orando, o a quien nos estamos dirigiendo en la oración. Señor, yo te ordeno que haga tal cosa. No sé si ustedes han escuchado ese tipo de oración. Es como diciéndole a un empleado: mira, yo quiero que tú me hagas esto. No, eso es lo que yo quiero. No acepto un no por respuesta. Están hablando con un socio al que ellos están por encima de él y le están reclamando eso. No acepto un no por respuesta. Y tiene Dios control absoluto de la situación y tiene Dios control absoluto de nosotros. Cuando usted va a una clase, un profesor le hace un examen para evaluar el aprendizaje y luego que usted concluye la evaluación, el profesor puede decir si usted asimiló o no asimiló los contenidos. Bueno, cuando tú estás en la prueba, el Señor no solo sabe el resultado, sino que Él nos va a guiar en medio del proceso y en medio de la prueba y nos va a dar las fuerzas que nosotros necesitamos en medio del proceso para que en medio de la crisis nosotros podamos levantarnos y mirar a Cristo. Versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estará ebria? Digiere tu vino. Ella solo movía la boca así. No le salía ni siquiera la voz. Ana necesitaba a Dios. Ana va
al templo donde se supone que ella debe ir a orar y a encontrarse con el Señor, y ella va al templo allí a derramar su alma al Señor, y el sacerdote la tiene por ebria por la forma en la que ella está orando, que solo movía la boca. O sea, ella va al templo a buscar refugio y el pastor le dice que ella es una cualquiera, que ella lo que es una ebria. La voz no le salía. El sacerdote le dice que ella es una borracha. Hermano, y eso me dice a mí que cuando la gente vea las cosas que hacemos o que nosotros podemos hacer como creyentes y que no son igual a lo que regularmente hacen los demás, las personas nos van a juzgar y nos van a decir, no, pero eso no se debe hacer así. Eso, tú no eres cristiano, porque un cristiano no bebe agua en vaso plástico. Que tú estabas en la playa, pero un cristiano no puede ir a la playa. Que tú fuiste al cine, pero un cristiano no puede ir al cine. Cuando vean que nosotros no hacemos las cosas como ellos las hacen, nos van a tener por poco espiritual. Hay gente que, yo no sé si usted ha escuchado gente que le preguntan a usted, ¿de qué iglesia tú eres? Tú le dices, no, yo soy de la iglesia bautista del Mesías. Y dice, ¿y ustedes son cristianos? ¿Ustedes son bautistas por Juan? O sea, ¿ustedes son seguidores de Juan o ustedes son seguidores de Jesús? No, nosotros somos cristianos, pero ustedes son bautistas. Ustedes no creen en el Espíritu Santo. Y empiezan a cuestionar y empiezan a decir cosas en base a cosas que ellos han escuchado o que ellos imaginan, pero no saben, porque es mejor juzgar de entrada que tú sentarte a escuchar a las personas. Y en esos círculos, ¿qué se hace? Se sustituye la Biblia por gusto y por deseo. Y no se dice, bueno, la Biblia dice que debe ser de tal manera. No, nosotros la hacemos así. Y es la Biblia, es y será la Biblia nuestra regla de fe y nuestra regla de conducta. Y Ana le respondió al sacerdote y le dijo, no, Señor mío. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. Versículo 15. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tenga tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mis aflicciones he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Esta es la respuesta de Ana al sacerdote. Yo estoy atribulada, yo estoy afligida, yo no me siento bien. Y como estoy en esa condición, vine al templo a derramar mi alma al Señor. Ana sabía que en medio de su dolor, Ana sabía que en medio de su crisis no había un mejor lugar que ir al templo a orar y a derramar su alma ante el Señor. No existía mejor lugar que estar en los brazos del Señor. No importaba qué tan difícil sea la situación. No importaba qué tan dura pueda ser la tormenta, el mejor lugar es estar en los brazos del Señor, es ir al Señor en oración, es descansar en el Señor y esperar que Él obre conforme a su voluntad. Por eso, cuando lleguen los momentos de dolor, cuando lleguen los momentos de dificultad, cuando las cosas no marchen bien, cuando la situación se torne difícil, ¿qué deberíamos nosotros hacer? Ir al Señor en oración, ir a Cristo en oración. Depositar toda nuestra carga en el Señor y confiar que el Señor va a hacer conforme a su voluntad. Él va a hacer conforme a su voluntad. Aunque nosotros no sepamos qué, Él hará. Y nosotros veremos su mano poderosa obrando.
Y algo importante aquí es que Ana oró. Ana oró. Fíjese que antes de ella orar, ella no comía, ella estaba atribulada. Pero una vez Ana ora, se para, se coloca de pie, se levanta y comienza a comer, porque ya ella había depositado en el Señor toda su carga. Y como ella había depositado su carga en el Señor, ella tenía que creer que Dios iba a obrar y que Dios iba a hacer. Ya yo lo puse en la mano del Señor. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Descansar y ver, esperar la mano de Dios que va a obrar a mi favor. Por eso dice el versículo 18, la parte B del versículo 18, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Eso me recuerda a David. ¿Recuerdan a David que estaba orando para que Dios sanara al niño? Estaba orando para que el Señor sanara al hijo. El hijo se muere y él se para, pide comida, se baña y le dicen, pero esto es ilógico. Él dijo, no, cuando él estaba vivo Dios podía tener misericordia, pero ya murió. Esa era la voluntad de Dios. ¿Qué hago? Entonces, vamos a orar. Sí, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que haga lo que tenga que hacer, pero vamos a creer y vamos a ponernos de pie creyendo que Dios va a obrar conforme a su misericordia. Antes de orar, ella estaba triste. Después de orar, ya no estaba triste, porque estaba esperando en el Señor. Estaba descansando en el Señor. Ella había creído lo que ella había orado. Y ella sabía que Dios iba a obrar. ¿Qué Dios iba a hacer? Ella no sabe. Ella está pidiendo un hijo, pero ella no sabe. Ella va donde el Señor, le da su queja, le da su petición y cree que Dios va a obrar. Y aquí importante es que todavía ella no tenía nada concreto. No, usted no puede decir, no, porque mientras ella estaba orando, el Señor le enseñó el pie de un muchacho. No, ya no tenía nada. Mientras ella estaba orando, el Señor le enseñó una sonografía, nada de eso. Mientras ella estaba orando, el Señor le mostró una prueba de embarazo que estaba positiva. No, ella no vio nada. Ella simplemente creyó. ¿Recuerdan lo que el Señor le dijo a Tomás? ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que creen sin ver. Ella estaba descansando en el Señor. Ella estaba descansando en la providencia del Señor. Ella sabía que el Señor era capaz de cualquier cosa y que Él iba a obrar conforme a su misericordia. Y que no había razón ya para ella estar triste porque su queja estaba en el lugar correcto, estaba en el Señor. El Señor ya tenía su petición, ya no había razón para estar triste. Entonces ahora ella tenía que esperar la obra del Señor. Y ella podía esperarla quejándose y diciéndole a todo el mundo, mira ahora. Y ahora Penina nada más me vive diciendo de todo porque yo no tengo hijos. ¿Y qué será lo que está pasando? ¿Y qué será y qué Dios ha hecho? ¿Y qué esto? ¿Y será que Dios no me aprobó? ¿Y será que Dios no? Ella tenía esa opción o tenía la opción de levantarse en paz, tranquila y esperar la providencia del Señor. Y ella optó por esperar en el Señor. Y dice a la altura del versículo 19 que levantándose luego en la mañana, adoraron delante del Señor y entonces regresaron de nuevo a su ciudad, a Ramá. Elcana se llega a su mujer, o sea, tiene relaciones con su mujer y ella efectivamente sale embarazada y dice el versículo 20 que ella le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto lo pedía a Dios. Mire la línea. Ana oró, Ana lloró, Ana se afligió, Ana descansó en el Señor y dejó su causa en las manos del Señor. El Señor se acordó de ella. O sea, el Señor la miró con ojos de misericordia y obró en su favor. El Señor contestó la petición de Ana. Pero Ana primero
derramó su alma al Señor y confió que el Señor iba a obrar y descansó. Entonces esperó la respuesta. Ana no va donde el Señor a decirle: mira, Balbú, mira, Montro, mira, pana. No, ya va a Dios con el respeto que amerita, porque ella sabe a quién ella le está orando. Fíjense, ¿qué significa el nombre de Samuel? Dios ha oído. Y cada vez que ella veía a Samuel y cada vez que pronunciaban el nombre de Samuel, ella podía recordar que Dios había oído su oración. Y la razón de Dios escuchar su oración no era ella, era su gracia y su misericordia, que habían sido buenos en gran manera para con ella. Luego Elcana tiene que subir, ella se queda porque está en el proceso de recién parida, no puede subir al sacrificio, al santuario central, y luego entonces, después que ella puede subir, entonces ella lleva al niño, se lo entrega al sacerdote, y tal y como ella se lo había prometido. Dice el versículo 24: después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Orando por este niño. Dice, por este niño oraba. Y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y concluye diciendo: y adoró allí a Jehová. Y yo agrego: por lo que Dios había hecho. Esta mujer estaba ahora cumpliendo con su promesa. Ella había orado, ella le dijo al Señor: dame un hijo, y cuando tú me des un hijo, yo lo voy a dedicar a ti por completo. Y ella ahora va al templo a cumplir la promesa que ella había hecho. Cuando nosotros hacemos una promesa al Señor, nosotros debemos cumplirla. Fíjense que ella tiene una necesidad, ella va donde el Señor contesta su petición, y ahora ella debe hacer que ahora ella debe cumplir con lo que ella le dijo al Señor. Por eso es mejor nosotros no prometer si nosotros sabemos que no vamos a cumplir. A veces nos llenamos de emoción y decimos: si el Señor hace al pastor rico, yo le voy a dar tal cosa. Si el Señor le da 10 millones de dólares al pastor, yo voy a hacer tal cosa. Sigan, oren así, que eso es de Dios. A veces decimos la cosa simplemente fruto de una emoción momentánea, con una carga emocional de un momento, y nosotros tenemos que entender que si nosotros a Dios le prometemos algo, nosotros debemos cumplirlo, y no prometer como nosotros prometemos cada diciembre. Todos los diciembre, hermano, todos los diciembre nosotros decimos algo y decimos: yo prometo este año yo voy a hacer tal cosa. Yo siempre dentro de mis promesas de diciembre está: bueno, en este próximo año adelgazo 100 libras. 10 no he adelgazado. Todos los años hacemos promesas que nunca cumplimos. Y no la cumplimos porque no hacemos nada para cumplirla. Bueno, cuando usted prometa algo al Señor, por simple usted crea que parezca, cumpla lo que usted le prometió al Señor. Cúmplalo. Porque un día, hermanos, nosotros vamos a rendirle cuenta al Señor. Y la Biblia dice que le vamos a rendir cuenta al Señor por todo lo que nosotros hagamos en esta vida, sea bueno o sea malo. Y tenemos que tener cuidado, hermano, tenemos que tener cuidado
con las cosas que nosotros hacemos, con las cosas que decimos y con las cosas que nosotros le prometemos al Señor. Estaremos un día cara a cara con el Señor, un día vamos a rendir cuenta al Señor de nuestra vida. Un día va a suceder eso y nosotros no vamos a tener excusas ante el Señor. ¿Qué le vamos a decir? Debemos, al igual que Ana, cumplir nuestras promesas. Ana le llevó su bendición al sacerdote. Su bendición era Samuel, el mismo por el que ella estuvo orando. Dios se lo entrega y ella entonces se lo da a Dios. Y le recuerda ella al sacerdote quién ella era y le dice: Jehová ha oído mi oración. Jehová ha oído mi oración. Cuando nosotros somos fieles al Señor y nosotros pedimos y nosotros esperamos su voluntad, entonces nosotros vemos cómo Dios obra conforme a su misericordia y conforme a su voluntad. Y nosotros salimos bendecidos por la mano del Señor, porque cuando Dios obra conforme a su voluntad, ese obrar conforme a su voluntad termina beneficiándonos a nosotros. ¿Cuál petición hay en tu corazón? ¿Cuál petición tú tienes en el corazón que tú le estás pidiendo al Señor de manera insistente? Yo recuerdo una señora que me dijo un día, mientras predicábamos en la calle, yo me fui de la iglesia porque es que yo tenía 10 años pidiéndole al Señor que mi esposo sea creyente y nunca se convirtió, y hubo una vecina mía que se convirtió y a los 3 días el esposo se convirtió. Entonces yo, no, pues Señor, a mí no me escucha, y me fui. Es que las cosas no funcionan así. Nosotros a veces creemos que la oración es una varita mágica. O la oración es una lámpara como la lámpara de Aladino, que nosotros no encontramos, la flotamos y pedimos un deseo y ¡pam! No, eso no es así, eso es película, hermano. Eso es ciencia ficción, que le gustan a algunos, que por eso han perdido el pelo, porque les gustan ese tipo de cosas extrañas. Pero eso es ciencia ficción. Eso es ciencia ficción, eso no es realidad. Lo que pasa es que de aquí yo tengo que quitarme alguna. Eso es ciencia ficción, eso no es la realidad. La realidad es que cuando nosotros vamos al Señor, nosotros debemos ir al Señor creyendo que Él va a hacer lo que nosotros estamos pidiendo y sentarnos a descansar y a esperar por la lluvia del Señor. ¿Va a llover? Va a llover. ¿Cuándo? No sabemos. Tenemos que creer y usted no puede decir, bueno, va a llover hoy y usted anda a pie. ¿Y cómo tú? No, yo no voy a salir con el paraguas. Va a llover hoy, pero yo no voy a necesitar el paraguas. No, pues no va a llover. Si va a llover, tú vas a necesitar el paraguas. Entonces, tú lo primero que agarras es que coge el paraguas, las mujeres lo entran en la cartera y porque saben que va a ser un día lluvioso. Entonces, si tú estás esperando en algo que tú has pedido al Señor, entonces prepara el ambiente, porque Dios va a hacer que las cosas sucedan conforme a su voluntad y tú tienes que creer lo que tú has pedido. Tú no puedes decir, yo estoy orando para que el Señor le dé $10 millones al pastor, pero el pastor va a ser pobre siempre. No, hermana, así no. Pues usted tiene que creer eso. Créalo. No le voy a decir declárelo, porque para declarar hay que tener hijos recién nacidos y aquí no hay recién nacidos para irlo a declarar. Pero créalo. Usted tiene que creerlo. Y cuando usted va a Dios y ora y pide, crea que Dios va a hacer conforme a su voluntad. Y que Dios le va a contestar, y que sea una cosa o la otra, dígale, Señor, dame fuerza para yo aceptar tu voluntad en medio de esta petición. Y Dios le va a dar la fuerza para que usted pueda aceptar su voluntad en la petición que usted tiene. ¿Qué usted está pidiendo? Yo no sé. Lo único que yo le puedo decir es que si usted está orando para que Dios obre en una petición, descanse en el Señor, levántese, coma y beba, porque largo camino le resta. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos entender que no importa cuál sea nuestra petición, nosotros necesitamos esperar y descansar en el Señor
porque Él va a obrar conforme a su voluntad. Oremos, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos confiar cada día, a que nosotros podamos esperar en ti, a que cuando nosotros oremos, Señor, nosotros podamos confiar de que tú harás y que podamos descansar en ti, Señor, y que podamos levantarnos, Señor, en paz, porque nuestra causa está en tus manos. Enséñanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a obrar y a hacer conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.